Hoy en Biografías Cruciales hablamos de Carlos II, el último rey español de la Casa de los Austrias. En el imaginario popular ha quedado estampada la figura del monarca como una persona enfermiza, débil, incapaz de gobernar. Hechizado, decían algunas voces maliciosas en la corte. A finales del siglo XVII, el Imperio español se encontraba en pleno declive. Los tercios, aquellos aguerridos soldados que habían dominado los campos de batalla durante todo el siglo XVI y buena parte del XVII, ya no eran invencibles. La Francia regida por Luis XIV, el Rey Sol y el Cardenal Richelieu comenzaba a consolidarse como la nueva potencia hegemónica en Europa. Carlos II, figura denostada y vilipendiada por muchos de sus coetáneos, pero la historia moderna nos da otro enfoque. Quizá no fue un rey tan infausto. Comparando su gestión con las de anteriores y posteriores monarcas, los datos nos sugieren que en absoluto fue uno de los peores gobernantes, ni mucho menos. Quédense, juzguen y extraigan sus propias conclusiones. Nos encontramos a principios del mes de septiembre del año 1665. Felipe IV, conocido como el Rey Grande, agoniza en su lecho. Sus más de 44 años de reinado han sido muy intensos. Demasiadas luchas y enfrentamientos, tanto en las cancillerías como en los campos de batalla. El último revés ha sido la reciente derrota en la batalla de Villaviciosa frente a las huestes comandadas por Alfonso VI. Portugal, inexorablemente, se aleja para siempre de los dominios de la corona española. La vida del rey se extingue. Entre rezos y silenciosas meditaciones, se arrepiente de su vida licenciosa. Felipe IV, como todos los Austrias, en el fondo es un rey piadoso, con un alto concepto moral. Ha amado como ninguno y ha tenido decenas, cientos de amantes, repoblando cada rincón de su vasto reino con un considerable número de hijos bastardos. Ni más ni menos que 29, apuntan algunas fuentes. Tan solo reconoció a 2, y solo uno queda con vida, fruto del apasionado romance con la actriz María Calderón, del cual nació Juan José, todo un auténtico Austria. De figura gallarda y buen temple militar, sí, quizá hubiera sido un digno sucesor, pero es un bastardo y con excesivas ínfulas de poder. Imposible. Felipe IV recuerda con tristeza a su primera esposa Isabel, aquella que tanto había traicionado con sus repetidas infidelidades. Realmente fue el amor de su vida, una mujer que soportó con dignidad y entereza sus públicos y notorios asuntos extramatrimoniales. Una buena gobernante en su ausencia, una mujer que tuvo las agallas de enfrentarse y derrotar al mismísimo conde duque de Olivares. La madre de su querido Baltasar Carlos, el heredero, que hoy tendría la edad de 36 años, más que preparado para asumir el timón de los extensos dominios españoles. Pero falleció. Un injusto brote de viruela acabó cruelmente con la vida del joven sucesor, tan solo a la tierna edad de 17 años. La esperanza del linaje de los Habsburgo y la monarquía española recae en esa enfermiza y débil criatura de apenas 4 años, el niño Carlos, fruto de sus obligadas segundas nupcias con su sobrina Mariana, la prometida de su añorado y querido hijo Baltasar Carlos. Nadie en la corte ni en las cancillerías extranjeras apostaba por que la vida del joven heredero llegara más allá de unos pocos meses. Pero ahí está, ya con 4 años. Quizás se recupere y llegue a ser un buen rey, a la altura de su bisabuelo Carlos I, el fundador de la dinastía de los Austrias en España. Felipe IV reflexiona y dicta sus últimas voluntades.
Su esposa Mariana será la regente hasta la mayoría de edad de Carlos, si es que llega a ella. El moribundo monarca también designa los 6 nombres que formarán la Junta de Regencia, todos de demostrada lealtad hacia los intereses de España y la Casa de los Austrias. El monarca expira. Se cierra el reinado más longevo de la España que conocemos, nada más y nada menos que 44 años y 170 días. Doña Mariana de Austria cierra los ojos de su ya fallecido esposo y suspira y reza. De todo corazón espera que el infante Carlos pueda algún día llegar a ser el segundo de su estirpe. Carlos II sufrió grandes dolencias y problemas de salud desde su nacimiento. Los Habsburgo fueron célebres por mantener una reservada política de enlaces nupciales para con los miembros de su dinastía. Acérrimos defensores de la doctrina católica, no era fácil encontrar miembros de la realeza europea que contaran con 2 condiciones indispensables para llevar a buen término un contrato matrimonial. Primero, que fueran acordes al rango y poder político del que gozaba por aquel entonces el Imperio Español. Bajo este parámetro solo quedaban 2 dinastías: los Borbones franceses y los Estuardo, que regían la corona británica. Pero el segundo requisito dejaba fuera de juego a este último linaje. Los y las pretendientes, si no había más remedio, debían ser católicos, condición que cumplían los franceses, pero no así los Estuardo, firmes defensores de la Iglesia anglicana, instaurada casi un siglo atrás por Enrique VIII. Y durante aquel periodo, el reino de España y el de Francia se encontraban en una situación de permanente conflicto, batallando por cada palmo de frontera o territorios que demandaban como propios. Así que los Habsburgo optaron por la consanguinidad. No en vano, los padres de nuestro protagonista tenían una relación de tío-sobrina. Este factor puede ser uno de los determinantes para explicar la débil salud de Carlos II, una larga historia hereditaria entre miembros de un mismo clan. La ciencia moderna apunta que nuestro monarca podría haber sufrido el conocido como síndrome de Klinefelter, una mutación cromosómica que, entre otros muchos desórdenes, incluye una irremediable infertilidad, así como severas dificultades en el aprendizaje. Este fue el caso del infante Carlos, que aun y gozar de los mejores tutores de su época, algunas fuentes apuntan que no empezó a leer y a escribir de manera fluida hasta los 10 años. Durante la regencia de su madre Mariana de Austria, ciertamente España vivió unos tiempos de inestabilidad política. Don Juan José de Austria, el único hijo bastardo reconocido por Felipe IV, mantenía una posición de guerra abierta contra su madrastra, la reina regente. Y es que don Juan era una personalidad muy estimada por el pueblo y parte de la nobleza. Ya con más de 40 años, contaba con unos notables servicios, tanto en el ámbito militar como en el civil. El estado de salud del infante Carlos era muy delicado. Un simple resfriado podía derivar en una serie de complicaciones que pusieran fin a su vida, sin dejar ningún heredero a cargo de la corona. Es este uno de los motivos por el cual cierto sector de la nobleza incluso podría aceptar que un hijo ilegítimo eventualmente se erigiera como monarca español. Al fin y al cabo tenía sangre real. Lo difícil era aceptar el origen más que plebeyo de la madre, María la Calderona, una simple y vulgar comediante. Juan Everardo Nithard fue el confidente, inquisidor general y a la postre valido de la reina Mariana. Un austero monje jesuita austríaco que, aun y naturalizarse español, siempre fue visto como un extranjero por la insidiosa corte española. Don Juan lanzó un órdago
y se levantó en armas contra el impopular valido, que en su afán de moralizar la sociedad española, incluso llegó a prohibir las representaciones teatrales. El hijo bastardo y sus aliados consiguieron derrocar al jesuita y exiliarlo al Vaticano como embajador. Un importante triunfo contra la reina regente, un tanto a notar de cara a su posible, ¿por qué no?, ascensión al trono. Pero Mariana de Austria necesitaba una figura fuerte en la que apoyar su regencia. El advenedizo Fernando de Valenzuela, un hidalgo surgido desde las caballerizas, fue sumando méritos y honores hasta llegar a convertirse en la mano derecha de la reina. La figura del nuevo valido llegó a su punto álgido en una cacería que compartió con nuestro protagonista. Carlos II apenas superaba las primeras letras. Padecía de severos problemas de atención. Pero un rey también debe entrenarse y formarse en el manejo de armas y equitación, dos habilidades que tampoco se le dieron bien a nuestro desdichado protagonista. Parece ser que en esta montería el futuro rey disparó por accidente al valido Valenzuela, hecho que turbó sobremanera a la piadosa moral de Carlos II. Por este motivo, con la obvia aprobación de su madre, el monarca ascendió de escalafón social al recientemente nombrado como Marqués de Villasierra. Ni más ni menos que Grande de España, el máximo rango al cual podía aspirar cualquier miembro de la nobleza. Esto ya fue demasiado. No se podía permitir que un hidalguelo de linaje incierto escalara socialmente de tal manera. Nunca sería uno de ellos. Muchos prohombres se rebelaron, más en concreto 24 influyentes miembros de la nobleza, que firmaron un manifiesto público donde exigían el encarcelamiento del valido, así como la permanente separación de Mariana de Austria y su hijo, que ya estaba a punto de llegar a los 14 años, la mayoría de edad, momento en el cual podría acceder al trono y gobernar a sus anchas. Una de las reclamaciones de los insubordinados firmantes era que don Juan José de Austria fuera nombrado como valido de Carlos II, hecho que dio motivos más que suficientes para que éste volviera a la corte tras unos años ejerciendo como virrey en Aragón. Don Juan, junto a los duques de Alba y Medina Sidonia, no tuvieron reparos en quebrantar la sacralidad del monasterio del Escorial, lugar donde Valenzuela se había refugiado y que en absoluto esperaba que sus perseguidores se atrevieran a traspasar. Aún y las amenazas de excomunión, los duques y el hermanastro del rey lo apresaron y consiguieron juzgarlo por prevaricación, desfalco y venta de cargos públicos, hecho por los cuales el valido fue desterrado a Filipinas, la más remota región que por aquellos tiempos poseía el enorme imperio español. El último escollo era el destierro de la reina regente, que aún influía sobremanera en las decisiones del dubitativo rey en ciernes. Una pléyade de nobles consiguieron separar a madre e hijo, momento en el cual el pertinaz don Juan José venció definitivamente, deponiendo al actual regente, enviándola al Alcázar de Toledo, lejos de la corte. Recién cumplidos los 14 años de edad, Carlos II al fin toma posesión del gobierno del imperio. Su hermanastro don Juan José por fin accede al cargo de valido. Parece ser que esta será una buena dupla. Pero nada más lejos de la realidad. Don Juan, ya cercano a la cincuentena, no cumplió las expectativas que se habían puesto sobre él. Unas malas cosechas, con su consecuente hambruna y un descontrolado brote de peste, descontentaron a buena parte del pueblo, que con la socarronería que caracterizaba este ingenioso y cultivado periodo de tiempo, le dedicaron unas octavillas. ¿A qué vino el señor don Juan? A bajar el caballo y subir el pan. En lo diplomático, el tándem de hermanastros tampoco fue demasiado productivo.
La paz de Nimega, firmada en 1678, puso fin a la interminable guerra franco-neerlandesa. España aún poseía diversos dominios en Flandes y participó de los acuerdos de paz, intercambiándose algunas plazas con el rey francés Luis XIV, pero cediendo a cambio el Franco Condado. Nuestro joven rey ya había cumplido los 18 años. Aunque su salud era inconsistente, debía cumplir sus funciones de monarca y engendrar un heredero. El enorme imperio español no se podía permitir el lujo de dejar un trono vacante. Más aún con los rumores hoy demostrados que apuntaban a un pacto secreto entre Francia y el Sacro Imperio Germánico, con el cual se repartirían los dominios españoles ante un eventual deceso del joven monarca Habsburgo. María Luisa de Orleans, la sobrina del pertinaz Luis XIV, fue la candidata idónea. No en vano, este enlace fue uno de los acuerdos extraoficiales a los que se llegaron tras la paz de Nimega, una nueva unión que fortaleciera los vínculos entre las dos casas reales europeas más influyentes. Aún y las misteriosas pócimas e inciertos remedios característicos de la deficiente medicina de aquella época, nuestro rey no conseguía dejar en buen estado a su amada esposa. Las crónicas apuntan que este fue un matrimonio feliz. Se amaban de veras, pero aún y el empeño puesto en ello, el ansiado embarazo nunca llegó. Fueron unos años desdichados para Carlos y María Luisa. El tiempo corría en su contra. Una espada de Damocles se cernía sobre la soberanía española y la casa de los Austrias. La real pareja tuvo que soportar las chanzas y chacotas populares, como este socarrón verso que corría de boca en boca por el Madrid de finales del siglo XVII. Parid, bella flor de lis, en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Pero el joven monarca no solamente debía de preocuparse por sus aparentes problemas de fertilidad. Tras la muerte de Don Juan, el mapa político de la corte daba un vuelco. La antigua reina regente decidió regresar a palacio tras su breve exilio. Juan Francisco de la Cerda, duque de Medinaceli, fue nombrado como nuevo valido del monarca Carlos II. La nueva mano derecha del rey se encontró con una España al borde de la quiebra. La inflación cabalgaba desbocada, el descontento popular crecía y los nobles se enriquecían a manos llenas a cargo del erario público. Si bien el gobierno de la Cerda fue corto, muchos historiadores apuntan a que fue como mínimo valiente, afrontando el problema de la acuñación de moneda. Desde hacía mucho tiempo la corona consentía en poner en circulación los conocidos como vellones, una moneda aleada con cobre que pretendían que tuviera el mismo valor que el dinero de plata. Con esta medida, de la Cerda consiguió su objetivo de devaluar la moneda, con el esperado colapso de la economía española. Factores más que suficientes para que dimitiera con cierta dignidad. El conde de Oropesa, don Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, fue nombrado como nuevo valido en el año 1685. La línea a seguir era claramente la iniciada por su predecesor. El primer paso fue crear la institución de la Superintendencia General de la Real Hacienda, una herramienta que permitió realizar exhaustivos informes económicos sobre el presupuesto de las administraciones públicas, así como el verdadero estado de las arcas reales. Se redujeron los impuestos, se condonaron muchas deudas y se eliminaron los gastos suntuosos en palacio. Alguien tenía que tomar las riendas de un imperio que iba a cuesta abajo sin frenos, y parece que el conde de Oropesa fue la persona indicada.
Pero la desgracia estaba por cernirse sobre Carlos II, que aún no cejaba en su empeño de dejar encinta a su amada esposa, doña María Luisa de Orleans. Un 12 de febrero de 1689, tras sufrir un pequeño accidente a caballo, la reina se vio obligada a reposar. Dicen que María Luisa pecaba de glotonería. Aquella noche parece ser que comió más de la cuenta y sintió un fuerte dolor abdominal, seguido de una fulminante muerte. Algunos afirman que fue envenenada. No era bien vista en la corte por ser francesa. Muchos la tachaban de ser una espía de su tío Luis XIV. Carlos II se quedó devastado, aturdido. Su gran y verdadero amor había perecido con tan solo 27 años de edad. Muchos dicen que este fue el momento a raíz del cual el monarca se sumió en una profunda melancolía y tristeza, entendible, puesto que la leyenda afirma que María Luisa, antes de expirar definitivamente, le dedicó unas preciosas palabras a su esposo. Muchas mujeres podrá tener vuestra majestad, pero ninguna que le quiera más que yo. Pero el problema sucesorio era acuciante, de vital importancia. Todos los efectivos se movilizaron en la búsqueda de una nueva candidata. Pocos días tras el fallecimiento de la anterior reina, se plantearon dos opciones: la princesa toscana Ana María Luisa de Médici o la germana Mariana de Neoburgo. Se mostraron sendos retratos al monarca, a fin que decidiese él mismo por su futura consorte. Pero Carlos aún continuaba prendado de su primer amor. Parece ser que alabó la belleza de ambas candidatas, pero posteriormente giró sobre sus pies y señaló un retrato de la difunta María Luisa de Orleans. «Esta sí que es hermosa», dijo el rey. Pero la corte y el gobierno no estaban para romanticismos, así que fueron prácticos y eligieron a la más fértil, la teutona Mariana de Neoburgo, ya que su linaje acreditaba una alta tasa de fecundidad. No en vano, Isabel Amalía de Hesse, la madre de la futura reina, contaba con un excepcional registro, ni más ni menos que 24 retoños. La boda real se celebró un 14 de mayo de 1690 en la vallisoletana iglesia del convento de San Diego. Pero la nueva reina, en absoluto, fue bien recibida en la intrigante y pérfida corte española. Tampoco era querida por el pueblo, que la tildaban de alemana, altanera y pelirroja. También posteriormente corrieron rumores sobre el hecho que la nueva reina ejercía algún tipo de hechizo o brujería sobre su esposo. De ahí el mote por el cual ha pasado a la historia nuestro protagonista, Carlos II, el hechizado. Lo cierto es que el monarca español, a principios de la década de los 90, decidió asumir personalmente el cargo de gobierno de sus vastos dominios. En la realidad, muchas fuentes apuntan a que fue su esposa junto al cardenal Luis Fernández Portocarrero quienes regentaron de manera efectiva los últimos años de los Habsburgo en España. Y es que el estado de salud de Carlos II empeoraba a pasos agigantados. Un embajador francés describía de esta manera el deplorable estado del monarca español. Su mal, más que una enfermedad concreta, es un agotamiento general. Evidentemente ya se comenzaba a asumir que el ansiado heredero nunca llegaría, aun y los múltiples supuestos embarazos de la reina Mariana de Neoburgo. Los últimos años de reinado de Carlos II fueron frenéticos y de verdadero pavor ante la situación que se avecinaba. Un enorme territorio sin heredero. Todas las potencias extranjeras mostraron sus bazas,
dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias por quedarse con una buena parte del otrora próspero y fecundo imperio español. Es por esto que ante el deterioro de la salud del monarca, el 13 de junio de 1696, el rey, en connivencia con el Consejo de Estado, tomaron una firme decisión, por la cual se nombraba como sucesor al infante José Fernando de Baviera, una criatura de tan solo 4 años de edad. La paz de Ryswick puso fin a un monumental conflicto entre todas las potencias europeas. En lo que atañe a los intereses españoles, básicamente se cedió la parte occidental de la isla de Santo Domingo, la actual Haití, a cambio de Girona y la Seu d'Urgell, comarcas que fueron invadidas por las fuerzas francesas en el marco de la Guerra de Cataluña, llegando incluso las tropas francas a bombardear y tomar la ciudad de Barcelona. Pero cuando todo parecía que estaba bien atado, el joven sucesor José Fernando sufrió unos repentinos vómitos y ataques epilépticos que desembocaron en un fulminante deceso. Nuevamente se activaron todas las alarmas en las cancillerías internacionales, con un Luis XIV que se mostró más ambicioso y reclamaba más territorios. El cardenal Portocarrero asumió el mandato efectivo del gobierno español, enemistado con la reina Mariana y su camarilla alemana, así como con el retornado duque de Oropesa, que estableció un consejo de gobierno por su cuenta. El conocido como Motín de los Gatos fue el suceso que reafirmó el poder del cardenal Portocarrero, que ahora abogaba por un nuevo pretendiente, Felipe de Anjou, un Borbón que en el futuro sería más conocido como Felipe V. Pero la obstinada Mariana de Neoburgo no se daba por vencida. El archiduque Carlos era su preferido para continuar con la dinastía de los Austrias en la corona española. El archiduque Carlos, además del obvio apoyo de su padre Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio, contaba con los apoyos internacionales de Inglaterra y los Países Bajos, acérrimos enemigos de los españoles, pero que ahora se unían por la causa común de evitar una hegemonía francesa. Y mientras los demás se repartían sus dominios y riquezas, Carlos languidecía en su lecho. Nadie contaba con la opinión del rey. Era un estorbo. Tan solo le requerían para que firmara documentos con el fin de dejar bien sellado su testamento. Carlos II terminaba de esta manera tan triste su reinado, como un muerto en vida. El gobierno estaba dividido entre los partidarios de los Habsburgo y de los franceses. Ambas opciones suponían un reparto de las posesiones españolas en beneficio de una u otra monarquía. Pero el moribundo Carlos aún daba muestras de un digno orgullo. Abogaba por la permanencia total de todos los dominios españoles, aunque esto significara una guerra de grandes dimensiones. Finalmente, tras multitud de reuniones, consejos y pactos secretos, la opción borbónica fue la beneficiada. Carlos II designó como su sucesor a Felipe de Anjou, el delfín de Luis XIV, con la única condición que ambos reinos jamás se unieran. Pero a partir de finales del primer año de la nueva centuria, la salud del monarca empeoró de manera fehaciente. Ni los mejores médicos pudieron hacer nada por aquel joven de 38 años que tenía el aspecto de un sexagenario decrépito. Finalmente, un 1 de noviembre del año 1700, Carlos II expiró. Felipe V tardó apenas unos meses en pasear triunfante por las calles de Madrid.
Pero el emperador Leopoldo y algunas regiones hispánicas en absoluto deseaban un rey francés. El preferido era el archiduque Carlos de Austria. La prematura muerte de Carlos II y su falta de heredero fueron los detonantes de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto mundial de grandes dimensiones, donde solo hubo un gran perdedor, el Imperio Español, que tras el fin del conflicto colapsó y aceleró su inexorable declive. Esta es la vida y reinado de Carlos II, un rey denostado por la cultura popular y los intereses extranjeros de entonces. Una pobre persona, al fin y al cabo, aquejado por su grave enfermedad, la cual no le impidió delegar en personas capaces un aceptable gobierno, así como conservar la gran mayoría de dominios mundiales que le había legado su progenitor y antecesor, Felipe IV. Gracias a historiadores modernos, podemos conocer con exactitud documentos fidedignos sobre personajes históricos. No todos fueron ni tan buenos ni tan malos. La historia, ya se sabe, la escribe el que vence.